Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ales. Terminó hora 25, ahora sí, y damos comienzo a medianoche del domingo, así con esta música. Buenas noches, amigos. 1:10, una hora menos en las Islas Canarias, medianoche y 10 minutos. Iniciamos la edición especial de medianoche del domingo. Carlos Llanos y Miguel Ángel Monchoni. En medianoche del domingo recogemos todos aquellos casos que consideramos de interés y que por falta de tiempo pues no han podido ser radiados a lo largo de la semana en medianoche. Si usted ha vivido algún fenómeno paranormal y tiene interés en que sea conocido o investigado, llámenos cuando estamos en la redacción recibiendo sus llamadas de 5 a 8 de la tarde, los días laborables, al teléfono 232 80 00 de Madrid. O, si lo prefiere, puede escribirnos al apartado 222 de Madrid, poniendo en el sobre programa Medianoche. Y nosotros nos pondremos inmediatamente en contacto con ustedes. Uno de los fenómenos más curiosos de estos últimos años son los contactados. ¿Qué son los contactados? Bueno, pues se trata de personas que afirman haber viajado en un ovni o están en contacto mental con los extraterrestres, y precisamente el personaje del que vamos a hablar esta noche ha sido con cierta frecuencia protagonista de este programa. Claro está que nos referimos a John Foster, y en la búsqueda de nuevos datos para construir su biografía, nuestra compañera Almudena Velda entrevistó al propietario del restaurante desde el que John Foster inició su aventura espacial. Un personaje que ha creado mucha polémica es John Foster. Y ahora queremos conocer un poquito de su pasado, un poquito de cómo empezó a ser lo que ahora es John Foster. Para eso estamos con Hipólito, el dueño de un restaurante de aquí de Madrid, donde John Foster estuvo trabajando antes de ser John Foster, cuando él todavía tenía otras aspiraciones, siempre muy, en fin, siempre con afanes de cierta grandeza o de resaltar siempre de alguna manera. Y aquí fue donde él creó sus teorías extraplanetarias, por llamarlo de alguna manera. Hipólito, cuéntanos algo. ¿Cómo conociste a John Foster? Bueno, pues ya le he explicado de cómo vino a pedir trabajo, ¿no? Y estuvo aquí unos días y se comportó más o menos bien. Y enseguida pues empezó a decir eso de que en principio quería escribir, ¿no? Quería escribir un libro sobre política. Luego después del libro este de política, que tuvo dos versiones, ¿no? Una sobre Franco y luego otra que era ¿qué es política? ¿No? Sí, me parece que es esto. Y después pues se le fue aquella idea, no sé si sería por miedo a escribir esos libros o por qué. Y entonces fue cuando empezó con los libros empezaba a aprender libros y a estudiar libros sobre antiguas civilizaciones y cosas del más allá, ¿no? Y entonces fue cuando él no sé si que él tenía ya una idea así o le surgió entonces, y de ahí fue cuando él empezó con todas estas ideas y al fin a sacarse todas estas cosas que decía que estaba en contacto y todo eso. Después fue cuando ya se marchó de aquí, ¿no? Se marchó, como le he dicho antes, 3 veces se marchó, ¿no? Y entonces, como lo teníamos más que nada un poco como amigo, se marchaba y venía, nosotros lo volvíamos a estar otra vez hasta que definitivamente se marchó.
y fue cuando se marchó a Burgos, ¿no? Con la idea aquella de que la planeó aquí, de hacer digamos, la estación de seguimiento de estos extraterrestres, ¿no? Y luego después nosotros ya perdimos el contacto con él cuando se marchó de Burgos, ya no supimos nada hasta que después ha venido otra vez aquí en Madrid, ¿no? Entonces, pues no sé qué otra cosa le puedo... ¿Él aquí cómo se comportaba? ¿Como una persona normal o se le veían ciertas ráfagas así un poquito extrañas? Bueno, él se puede decir que se portaba normalmente, salvo eso que era un poco inquieto, que no tenía mucho asentamiento, sino que ya, como he dicho antes, se marchó 3 veces. Bueno, sí, exactamente, se marchó 3 veces, la última ya no volvió, ¿no? Y enseguida volvía, ¿no? Se marchaba siempre con algún argumento que, se manifestaba que como que se aburría, ¿no? Que se aburría de estar aquí, o más que nada a lo mejor es que quizás a nosotros nos tuviera un poco de miedo porque quizás las burlas o alguna cosa así, por algo parecido, ¿no? O que nosotros no lo creíamos suficiente y él pues se veía un poco como acorralado y cambiaba un poco de ambiente, luego se volvía hasta que definitivamente, ya digo, se volvió, o sea, se marchó y por ahí anda navegando, ¿no? Allí te contaba sus teorías de Adrix. Vamos, ¿te invitó alguna vez a tomar algo en Adrix? Porque él va constantemente allí. Bueno, eso realmente a mí, ya digo, no me ha llegado a contar nunca. Yo sé que el último tiempo que estuvo aquí hablaba de Adrix, ¿no? Yo sé que él se había informado sobre esas cosas y hablaba de eso. Ahora yo de luego que no le creo. Algunas cosas había contado, pero yo no... tan poco caso le hacía que de luego no recuerdo así muchas cosas como para decir que exactamente lo que me decía. Decir que como que Adrix era el planeta más próximo y que tenía seres, ¿no? Que había seres semejantes a nosotros, ¿no? Pero yo creo que en fin, son cosas que más o menos se las ha inventado él. Yo también me puedo inventar que hay seres en muchos planetas, pero que por supuesto yo no voy a decir nada porque no sé nada, ¿no? Cuando tú te mostrabas incrédulo con todas esas cosas, ¿él qué hacía? ¿Intentaba convencerte o bueno, o lo dejaba así? Realmente sí, pero no me hacía mucha fuerza, ya que yo siempre le exigía sinceridad, ¿no? Le exigía que se comportara con realismo, y entonces pues cuando me contaba una cosa que no encajaba, pues yo le hacía socavar en lo que decía, y entonces él parece ser como que, en fin, lo tomaba un poco, se reía y me dejaba, o sea que no trataba de convencerme mucho, ¿no? Porque yo como digo que yo nunca he estado de acuerdo con esas cosas, y yo lo que sí me gustaba es que él se preocupara y estudiara cosas serias, aunque fuera referente a eso, pero no a llegar a decir cosas de esas que, vamos, desde luego no las puede demostrar, ni creo que las podrá demostrar nunca, ¿no? Si algún día lo puede demostrar, pues entonces yo diré, pues, no, es que yo no veía, estaba ciego, ¿no? Pero desde luego que no... A mí nunca nunca trató de esforzarse para convencerme. Lo decía sí, pero lo decía como con flojera, o sea que no me trataba, a mí no tenía interés en convencerme, no sería porque me creía demasiado duro o porque realmente no le interesaba mucho que yo convencerme a mí o no. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando aquí? Es que ya digo, no lo puedo decir exactamente porque no lo sé muy bien, ¿no? Yo supongo que estuvo aquí entre idas y venidas, pues estaría aquí unos meses, pero no sé exactamente, 5 o 6 meses, venía y a lo mejor estaba un mes o mes y medio, 2 meses se marchaba y luego volvía y estaba un tiempo parecido, se volvía a marchar y volvía a volver otra vez, y luego ya la última vez que fue cuando contactó con toda esta gente, ¿no? Cuando se llevó a estos chicos al pueblo este de Burgos. Entonces ya se marchó allí y ya fue cuando no volvió, ¿no? Yo me acuerdo que una noche incluso tuvo aquí él se gastaba el dinero que ganaba, se gastaba en estas cosas, luego, entre libros y algunas veces, en los contactos que tenía con la gente, ¿no? Me acuerdo que una vez reunió aquí a 8 o 10 o 12 personas, que él me dijo que iban a ser más, o por lo menos estuvieron cenando aquí. Y estas personas me parece que algunos eran de fuera, incluso había varios de Madrid y otros, no recuerdo exactamente de qué lugares eran, me parece que uno era de Logroño o algo así. Y ¿de dónde? También esto me parece que era de Navarra, alguno de Navarra también creo que hubo, y no sé si alguno de Andalucía. Después de todo aquello estuvieron ahí hablando, no sé, supongo que sería
para hacer alguna organización o organizarse en los estudios, esto, lo que fuera. El caso que después no volvieron a reunirse aquí más, ¿no? Y entonces fue ya cuando surgió esto de que se marcharon a Burgos con esta gente, ¿no? Con esta señora que vive ahora o está, y las niñas, y luego pues con los chicos. Luego después pues nosotros aquí estábamos como, no sé, como si hubiéramos hecho algún pecado. Toda la gente venía aquí a recurrir a nosotros a preguntarnos, ¿sabes? Que sabíamos de quién era este hombre y que sabíamos de él, y que si su hijo que se había ido y que si no sé qué, y si la otra que se había marchado. Me acuerdo que un matrimonio que estaba muy preocupado por un hijo que tenían de 14 años, me parece que estuvo con ellos, que al final fueron a recogerlo a Burgos. Fue cuando debió de ir la Guardia Civil, me parece que fue, no sé, y él debió hacer ahí unos aspavientos, y me parece que esta mujer dijo que, en fin, que no podía salir. No sé si sería porque él se trataba de eludir a la Guardia Civil y a estos señores, ¿no? El caso que me contaron, yo no, claro, eso no lo vi, eso que me lo contaron los chicos estos que estaban allí, ¿no? Que él les había metido en la tienda, de una tienda que tenían, que debía ser donde dormían, una tienda de campaña, y que ella decía, esta mujer, que debe ser más entendida que él todavía, sobre todo en estas cosas de ir y venir a los planetas, ¿no? Y relacionarse con los extraterrestres, que no se acercarán porque parecía un monstruo que se había descompuesto, que era tal y que era cual, ¿no? Que se había puesto de no sé cuántos metros, y que no sé si era para asustarlo, para que no. Total, que luego después me dijeron que sí, que estuvieron hablando con él y todas esas cosas, y luego el niño lo trajeron, y la madre dijo que bueno, que daba pena, que lo había metido en la bañera y que había dejado toda la bañera sucia, como si hubiera estado envuelto en tierra, ¿no? Como de que no se lavaban o alguna cosa de eso, ¿no? Yo eso pues no lo sé, de luego, son cosas que contaron, de luego. Él puso un anuncio en el periódico en el que reclamaba a gente, de ahí que todos estos chicos se fueran con él a Burgos. ¿Pero qué es lo que reclamaba en el anuncio del periódico? Bueno, yo exactamente no recuerdo qué texto sería el que pusiera, ¿no? Pero yo sé que más o menos lo que decía era que quería gente que le estuviera interesada en el tema y que estuvieran de acuerdo con sus ideas, pues para eso, pues para estudiar y ver estas cosas, ¿no? O tratar de estudiar. Entonces esta gente, como era gente joven, pues muy impulsiva y además con afán de conocer y aprender, pues supongo que por eso se irían, o más o menos. Yo en realidad no sé qué le contaría, ¿no? Entonces yo supongo que sería por eso, porque como es gente joven, pues pensaría que le parecía, o sea, le parecería bien, y ya bueno, pues como una excursión y tal, se irían allí. Y luego ya las ideas de ellos, pues no sé exactamente qué. También me contaron que allí en este lugar donde estaban, en este pueblo de Burgos, que debía ser en las afueras, en algún montículo que hay por allí, que por cierto debía haber algunas ruinas romanas, alguna cosa de esa, ¿no? Entonces, parece ser que por la noche hacían experimentos o algunas pruebas que a ellos les hacía ver como que efectivamente se veían luces arriba en el espacio, ¿no? Y no sé si es que sería algún paso de aviones o no sé, no entiendo, algún truco que hicieran, ¿no? Porque por lo visto en el apartamento de este señor que estuvo aquí en Port Moncloa, también creo que hizo algunas cosas de esas, ¿no? Algunas pruebas de tipo de luces o alguna cosa de esas, ¿no? Como que hacía ver luces extrañas o alguna cosa de esas, o proyectaba luces hacia el exterior, ¿no? Sí, me parece que esto daba a algunos jardines o al campo y se veían cosas raras, ¿no? Cosas extrañas. Y yo sé también que otra cosa que yo también le recriminaba un poco era, un tiempo tuvo que quería dárselas como de curandero, milagroso, ¿no? De una señora que estaba desahuciada de los médicos, que tenía cáncer o algo de eso, y que la trataba de curar, se encendía una lámpara o no sé qué, como si fuera una fuerza magnética suya, ¿no? Como tendría una fuerza en sus manos, alguna cosa de esas, que por su magnetismo le hacía lucir la lámpara, ¿no? Y yo esto a mí me parecía demasiado cruel, ¿no? Yo solo que me decía que no, que tal, él me llevaba a la contraria, pero yo no creo en eso. Y él entre que se reía y me decía que yo de luego no lo creía, y aparte de eso yo eso lo veía como, o sea, para mi conciencia era un crimen aquello, ¿no? Y luego después, pues ya digo, todo esto más o menos son las cosas que yo sé de él, o sea, aparte de los libros,
lo de las conexiones que estuvo aquí con esta gente, y luego ya se marchó, y nada más. Luego después la última vez que estuvo aquí, que vino a hacernos una visita de cortesía, y no volvió. Dijo que iba a volver con esta familia, pero no volvió. Tomó una copa, se marchó, me dijo que iba a hablar, a arreglar un poco las cosas, como parece que estaba mal vista aquí porque la habían criticado y tal, y nada más. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de John Foster gracias a Hipólito. Muchas gracias. A usted. Últimamente se ha puesto muy de moda el viajar por el espacio. Nos referimos a la experiencia de Voyager. Y de hecho muchos quieren ya viajar por el espacio, pero ¿hasta dónde esto es posible? Escuchemos. La Luna, que siempre estuvo colgando del cielo, o al menos en el transcurso de nuestra vida siempre estuvo colgando en el cielo, pues fue propiedad de los poetas, de los líricos y de los románticos. Y naturalmente cada noche las parejas que iban a contarse sus cuitas en la soledad la ponían como testigo de sus promesas y de sus juramentos. Sin embargo, desde que el hombre pisa la Luna, parece ser que hemos perdido de alguna forma el interés en nuestro satélite. Los poetas ya no se acuerdan de la Luna, porque si se acuerdan, naturalmente han de anteponer la imagen de los astronautas llegando y pisándola. Pero se plantea aquí otra cuestión, o los oyentes nos plantean otra cuestión, un supuesto, un juego. Vamos a jugar a que un determinado grupo, privado o no privado, decide construir una nave y viajar a la Luna. ¿Podríamos ir? Digo, podríamos ir, y hacemos la pregunta desde un punto de vista jurídico. ¿Nos estaría permitido ir a la Luna? Naturalmente hemos de buscar, como siempre, el consejo del experto. Y hoy es Juan José Almagro, abogado, quien nos va a decir cómo está la cuestión. Hola, Juan José, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Podríamos ir a la Luna? ¿Nos estaría permitido ir a la Luna y construir allí lo que quisiéramos? Podríamos ir a la Luna y un grupo de personas o un grupo de naciones podría tranquilamente construir su aparato, si es que puede, y acercarse a la Luna. El problema está en que, de alguna manera, desde hace casi 20 años, la Luna se ha declarado patrimonio común de toda la humanidad. Y entonces eso significa, en términos llanos, que nadie puede apropiarse de ella. Nadie puede apropiarse de ella, ni tampoco el grupo supuesto que iba a ir a la Luna pensaba apropiarse. Pero ¿en qué legislación se basa la posibilidad de ese viaje? Yo te diría que siempre que no se haga daño el viaje sería o estaría permitido. Fíjate qué cosa más bonita. Se dice en una resolución que aprobó la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre del 61. Textualmente, el espacio extraatmosférico, comprendido la Luna y los otros cuerpos celestes, no pueden ser objeto de apropiación nacional ni por proclamación de soberanía, ni por vía de utilización, ni por ocupación, ni por ningún otro medio. Eso es muy bonito, pero es muy bonito así como está escrito. En definitiva, yo creo que fue un compromiso de las grandes potencias, sencillamente porque la carrera espacial se iniciaba, o se había iniciado unos años antes, y entonces esperaban que dentro de esa década, o quizás en la década de los 70, luego se comprobó que fue en la década de los 60, se pudiera llegar a la Luna. Para prever todo eso, y creo que en definitiva por el miedo de las grandes potencias entre sí, llegaron a ese acuerdo o a ese compromiso para que nadie pudiera utilizar otros fines que no fuera con fines de investigación y pacíficos. Lo cual no quiere decir que actualmente se esté utilizando para esos fines pacíficos. Cada uno puede pensar lo que quiera, y me imagino que mucha gente puede pensar que en la Luna hasta hay bases de las grandes potencias que desde allí se dedican a investigar o a lanzar otro serie de objetos al espacio exterior. ¿Qué otras aportaciones jurídicas podemos hacer a esta posibilidad, Juanjo? Yo
Yo te leería el tratado, que a mí me sigue pareciendo bonito a pesar de ser un tratado sobre el espacio, que en 1967 se suscribió por numerosos países, y en donde dice que la exploración y utilización del espacio extraterrestre, comprendida la Luna y los otros cuerpos celestes, se debe hacer por el bien y el interés de todos los países, cualquiera que sea la situación o el momento de su desarrollo económico y científico, porque son patrimonio de toda la humanidad. El espacio debe ser utilizado libremente por todos los estados y sin discriminación. Y luego hay otra serie de resoluciones o convenios internacionales sobre ayuda a los astronautas, sobre responsabilidad por los daños que puedan causar los objetos que se lanzan al espacio, y otro del año 75 sobre la implantación de un registro de objetos lanzados al espacio. Cosa que me da la impresión, Juanjo, que tampoco se ha cumplido, porque entiendo que hay montones de objetos en este momento circunvalando la Tierra que no están identificados por las potencias, o al menos se sospecha esto, ¿no? Claro, eso es lo que ocurre, porque no me van a decir que Estados Unidos o la Unión Soviética o cualquier otra potencia va a comunicar a ese registro un satélite espía que lance. Me parece, en los propios términos, una situación absurda, ¿no? Estados Unidos no va a decir, atención, voy a registrar un satélite espía que va a estar justamente sobre la vertical de Rusia, ¿no?, para ver qué hacen. Entonces, realmente eso es lo que ocurre con el derecho internacional, que a pesar de que realmente tiene la categoría de derecho, ocurre que, bueno, ocurre como ocurre con las recomendaciones de la ONU, que luego pueden cumplirse o pueden incumplirse, y aquí mismo tenemos ejemplos claros sobre Gibraltar, resoluciones, etcétera, etcétera, que no se han cumplido, igual que otras numerosas resoluciones sobre muchos temas que no se cumplen sencillamente porque las Naciones Unidas, en definitiva, no es como un gobierno que tiene su poder ejecutivo y coactivo para obligar a hacer determinada cosa, ¿no? A mí se me ocurre pensar en eso. Respecto a la primera pregunta que tú planteabas, si alguna persona fuese a la Luna, una vez que hubiese construido un aparato, pues entonces me imagino que cuando estuviera a 100 kilómetros el aparato dejaría desaparecería, porque alguien se encargaría de que no llegase. Alguien interesado, no sé quién, pero alguien interesado me imagino que no dejaría que tomase tierra, que alunizase. Gracias, Juan José Almagro. Lo que queda muy claro, y era el planteamiento que hacíamos en este supuesto, en este bonito juego, nosotros, si queremos, mañana podemos, según la ley, podemos ir a la Luna. Que lleguemos o no, eso ya es otra cosa. Que nos deje llegar o no, otra cuestión también absolutamente diferente. Pero tenemos derecho, porque la Luna es patrimonio universal. Bonito tema. Seguiremos en el futuro hablando de derecho, porque tienen derecho los extraterrestres, en el caso de que existan, a volar nuestros cielos. Hay legislación sobre ello. Lo sabremos en el futuro. Tiene que ser la reina de toda esta fenomenología si queremos avanzar con coherencia, si queremos avanzar con inteligencia en el conocimiento de los fenómenos. Naturalmente que los testimonios que uno consigue personalmente son los más valiosos, pero por otra parte llegan personas en las que uno tiene la máxima confianza, independientemente de por el conocimiento personal, por la forma en que tienen de contar las cosas. Es decir, que hay quien cuenta una cosa y parece mentira siendo verdad, y hay quien cuenta una cosa de cualquier manera y uno se da cuenta de que lo que está ocurriendo es verdad. En esta ocasión vamos a hablar con un compañero de la radio, un compañero de FM, Antonio Martín. Antonio Martín nos va a contar una historia de contexto parapsicológico. Ustedes, como siempre, están en libertad de creer o no creer, pero sin embargo tienen ustedes una obligación clara, que es la de investigar, la de preocuparse en profundidad por estos temas, porque vamos llegando en el transcurso del tiempo a una conclusión, y es que algo ocurre que se escapa del racionalismo.
que se escapa de la comprensión física de lo que tiene que ocurrir en este mundo que pisamos. Hay algo más, eso está claro. Hola, buenas noches. Saludos a ti y a toda tu audiencia de tu buen programa de Onda Media. Y nada, que estoy para contarte esa experiencia que he tenido y que cada uno, pues por supuesto, que piense lo que quiera, que ahí está. Esto ocurrió, pues hace nada más, nada menos que 2 años, en el verano. Y eso es lo que pasa en el verano, hace calor y todas esas cosas, ¿no? Y yo terminé de trabajo, aparte de estar aquí en FM, de hacer mis colaboraciones con la SER, trabajo en una discoteca. Entonces, pues por supuesto, pues tengo muchos amigos y muchas amigas. Y este verano, una noche cualquiera, que ahora mismo no me acuerdo si era sábado o domingo, pero seguro que era un fin de semana, un amigo mío me prestó un chalet, las llaves de su casa y tal, y me las dejó porque de alguna manera para que cuidara de él y así de paso pues yo me aprovechaba de esa situación, y en el verano no tiene un liguecillo por ahí y trata de montárselo bien. Total, a lo que íbamos, que nos juntábamos, pues éramos 8, 4 chicos y 4 chicas. Y fuimos hacia esta zona que está a las afueras de Madrid, nos llevamos una botellita de whisky, nos llevamos una caja de espumosos, no voy a decir el nombre por la cosa de la publicidad, y llegamos al chalet. Abrimos la puerta, nos metimos, íbamos todos en furgoneta, y claro, yo llevaba las llaves, yo conocía toda la casa, por supuesto, y yo fui el primero en entrar. Y nada más entrar, yo llevaba la caja esta de espumosos, y entrar por un pasillo, esto es un chalet maravilloso, con 3 o 4 plantas y tal, nosotros íbamos a la de abajo, a jugar un poquito al billar y al ping-pong, y nada más entrar, oí un ruido por arriba. Oí un ruido en la parte de arriba que era como cerrarse una puerta. Entonces dije, vaya, hombre, ya tenemos visita. Esa fue mi primera exclamación. Y te digo esto y te lo aclaro, porque junto conmigo venían 2 o 3 chicas que les han ocurrido casos también rarillos de estos, y que si algún día tú quieres ya te las traeré y hablas con ellas. Total, que no le di la mayor importancia y bajamos allí a la planta sótano, bajamos al billar, al ping-pong, abrimos nuestra botellita de whisky, nuestros espumosos, y allí estábamos jugando al billar, al ping-pong y tal, y estas cosas. Total, que se iba adelantando la noche y la cosa se iba animando, y uno de los amigos dijo, oye, ¿por qué no nos damos un baño en la piscina? Bueno, pues vamos a darnos un baño. Dice, lo que pasa es que no hay bañadores. Bueno, pues Dios nos creó desnudos, pues vamos desnudos hacia adelante. Entonces venía otro amigo con nosotros, que también es amigo de este amigo mío, y que conocía de alguna manera la casa. Y le dije yo, oye, adelántate tú y ves enseñándole el camino de la piscina a los chicos, que ahora voy yo, que termino la partida de billar, que tenía una confrontación con otro amigo. O sea, figúrate a las 5 de la mañana jugando al billar. Total, que este chaval fue a salir y me dijo, cuando iba a salir por la puerta, por supuesto, que son puertas tipo salón, batientes de estas, salón americano, dijo, oye, no, mejor ves tú mejor, que tú conoces mejor que yo la casa. Y todo esto había sido porque una de las chicas me había preguntado anteriormente, yo creo que por esto se asustó mi amigo, me había preguntado anteriormente que si había alguien más en la casa. Y yo dije que no había alguien más. Y ella me dijo que había oído pasos por la planta de arriba. Entonces seguí sin querer darle importancia por esto que dice la gente tan moderno, que es no comerse el coco. Le dije, no hay nadie, estamos nosotros solos, nada más. Ya habíamos subido una vez a por vasos a la parte de arriba, se habían apagado, esto es muy curioso, pues se habían apagado las luces de la primera planta. Luego vino el dueño de la casa y me dice que era imposible que se apagaran las luces de la primera planta, porque si se apagaban las de la primera planta, se tenían que apagar las de la segunda, las de la tercera y las de la planta de abajo, porque todas van unidas por el mismo relé. Seguí sin darle importancia. Total, que dije, bueno, pues venga, ahora salgo yo, os enseño dónde está la piscina, nos damos un bañito y nos vamos. Terminé, jugué la partida de billar y fui a salir, y cuando fui a salir empezó a levantarse el suelo. ¿A levantarse el suelo? ¿De qué tipo el suelo? El suelo es de unas plaquetas de estas modernas que tienen una figura geométrica, son como 2 rectas paralelas, y luego a las rectas paralelas las unen 2 medios círculos. Empezaron a levantarse las plaquetas, pero muy poco a poco, pum, 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 y hacia arriba, por supuesto. Entonces me eché hacia atrás y me di en un mueble que hay ahí de roble, de lo que sea, no entiendo de esto. Me hice daño en la espalda y mi primer pensamiento fue mirar la lámpara que estaba encima de la mesa de billar. Dije, vaya, a ver, siempre pasa algo.
siempre que vengo aquí pasa algún desastre o fastidio la situación o cualquier cosa. Miré la lámpara que estaba encima de la mesa de billar y la lámpara estaba quieta, vamos, pero quietecita. ¿Qué extensión de suelo se te levantó, Antonio? Pues aquí viene lo curioso, y esto es lo que dicen todos los amigos que lo vieron, incluso luego mi amigo que lo vio también, que dice que tenía 2 metros de largo y que tenía, no sé, un metro y 20 centímetros, 1,5 metros de ancho. Dicen que tenía forma de tumba, pero ya eso es, yo creo que eso ya era pasar, y quise seguir sin darle importancia, a pesar de que luego me lo han repetido muchas veces, ¿no? Total, que empezaron a subir las plaquetas hacia arriba, empezó a tomar aquello una velocidad increíble, salían hasta arriba. Y lo que se suele decir en los barcos lo dije yo en aquel momento: vámonos primero las mujeres, vámonos. Y entonces cogí, pero chico, pero espérate, había ahí un chaval, un amigo vasco muy majete, ya llevaba 2 o 3 copas, pero ¿qué dices? Digo que nos vamos de aquí inmediatamente, vamos, que no nos quedamos ni un segundo más. Y aquello se calmó, aquello todo quedó destrozado por completo y nosotros nos fuimos a regañadientes de todos ellos, pero yo me fui de aquí, apagué todas las luces, miré todas las cosas y me fui, pero vamos, pitando. Al día siguiente ya volví para arreglar un poco aquello que no estuviera tan desperfecto, volví, recogí todas las copas y tal, y volvió mi amigo y se lo expliqué el caso. Vino él y lo vio, y por lo visto, y esto es cierto, y llamó a un arquitecto amigo suyo y a un obrero de estos de la construcción para que vieran aquello. Porque yo lo primero que había pensado pues fue, pues al debajo están pues las calderas, pueden que estén las calderas del aire, están las calderas de la calefacción o cualquier cosa que lleve el agua y tal. Pero que resulta que debajo no hay nada. Pero vamos, que es que no pasa ni una tubería por debajo. Que todas las calderas y todo este sistema que llevan los chales pues está en otra habitación. Volví, recogí todo y nada más. Y no pasó nada más. Mi amigo lo vio y dijo que no se lo explicaba. Y el arquitecto y el obrero dijeron que no sabían lo que era. Que estaban haciendo por Pozuelo, por Aravaca, por aquella parte, ya he dicho el nombre. Vaya, que estaban haciendo una especie de sondeos, o estaban a lo mejor metiendo algunas inyecciones al terreno o algo. Pero que digo yo que si eso fue una inyección al terreno o algo, por lo menos se tenía que haber resentido en toda la casa, o no sé. Pero es que no fue ni un movimiento de tierra, que se mueve todo el sitio donde estás, sino que nada más se movió esa parte, con un ruido fuerte, pero que se concentraba el ruido nada más ahí. Y las plaquetas, pues mira, chico, si quieres que te diga, volando hacia arriba, vamos, como un phantom. En aquella casa, sin embargo, parece ser que ocurren cosas con una determinada frecuencia, ¿no es así? Bueno, no sé si ocurren cosas. A mí me ha contado mi amigo algunas vivencias suyas de allí, que él no le quiere dar tampoco mucha importancia hacia mí, porque dice que soy muy impresionable y que me como muy rápidamente el coco. Entonces, algunas cosas me cuenta, sí, que yo qué sé, se hacen las tortillas francesas solas y eso, pero no lo sé. Yo es que no lo he visto y sigo aquel ejemplo. Bien, pero él está también aquí hoy con nosotros. Le vamos a pedir que se siente cerca de nuestro micrófono y que nos cuente algunas de las cosas que han ocurrido en esa casa, las que él considere oportunas. Dejaremos su nombre en el anónimo, así lo prefiere él de momento, pero sí queremos saber qué es lo que ocurre en esa casa. Acércate, si es tan amable, un poquito más, y cuéntanos. De momento quiero aclarar, buenas noches lo primero, de momento quiero aclarar que si hubiera sido un movimiento de tierra, es que Toño quizá no lo ha aclarado bien, pues lo primero que sucede es que la pintura de las paredes se abre. La pintura estaba bien, luego movimiento de tierra no haya sido. Por debajo, por supuesto, ni hay tubería, ni hay conducto de agua, ni de calefacción, nada de nada. Y las plaquetas, pues es como si se hubieran roto con una guillette. Quiere decirse que aunque no coincidían con las huellas o llagas de una con otra, la rotura era limpia y recta, que no tenía 1,5 metros de ancho, que solamente tendría unos 50 centímetros de ancho. Y que yo cuando hablé con el maestro de obras, primero con el arquitecto, después con el maestro de obras, pues me dijo que después de mirarlo mucho y ver que no tenía ninguna explicación, nos dijo algo así como que, pero leche, palabras exactas, dice, esto lo que parece es la tapa de un ataúd. Yo no le di mayor importancia, era algo que yo había visto, pero que yo ni tan siquiera se lo había comentado a él. Cerramos, mandamos un albañil que lo recompusiera y ya está. Hay una calefacción, una chimenea, pero dado que el verano pues no se enciende. Y además
que está en el polo opuesto de donde sucedió. O sea que eso ya, de momento aclarado. Lo de las tortillas que dice, no es que se haga una tortilla, es que suena como si estuvieran haciendo una tortilla, como si batieran el huevo y lo echaran en la sartén. Por supuesto que no hay nadie, no está la tortilla, no hay nadie, no la hace nadie, pero el ruido es exacto. Yo, pues te puedo decir que yo por la noche pues me desperto y la cama se movía. He intentado despertar a mi mujer. Le he dado verdaderas patadas, que si yo esa patada la doy a un mueble lo rompo. Y sin embargo ella al día siguiente me ha dicho que sí, que notaba algo, pero que tenía tanto sueño como que no era capaz de despertarse. Me pongo una cajetilla en el cuarto de baño y ahí ha pasado todo, no sé, muchas cosas en fin. Cuéntanos algunas de esas cosas, porque parece ser que se oyen, por ejemplo, pasos también, ¿no? Bueno, yo en cierta ocasión, eso es muy curioso, en nuestra casa llevamos una norma y es que no hablar de esto por lo menos hasta el día siguiente, más que nada por no contagiarnos, ¿no? Había acabado la televisión, mi padre estaba dormido en un sillón porque se duerme nada más que se pone, claro, se levanta muy temprano y es lógico. Y entonces a la izquierda de mí en un tresillo estaba sentado mi madre, mi hermana y mi mujer, y yo en otro sillón aparte. La puerta de mi casa pues no se puede abrir porque entre las cosas entramos por el garaje, porque la puerta tenemos 2 barrotes por evitar que haya alguno con malas intenciones, y entonces oímos cómo se abría esa puerta, o yo al menos oí cómo se abría esa puerta, oí los pasos, porque el parque y se oye perfectamente los pasos, cómo entraban, cómo se sentaban en otro sofá que es de pluma, y entonces pues al sentarte pues el soplido es característico. Estaba ahí un momento, se levantaba y subía las escaleras. Yo no hablé nada. Al día siguiente tampoco comentaron, y me comentaron a mí, oye, el otro día o ayer no te diste cuenta de... Dije, pues sí, pero sin darle mayor importancia porque pues estaría yo poco menos que locos, ¿no? Cuando alguien se sienta en un sillón ocurre una cosa física, y es que ese sillón se hunde. ¿Qué pasa en ese sillón donde supuestamente se sienta alguien? Pues que me tuviera que haber levantado para ver si se había hundido, pero no me levanté. Simplemente oí el ruido, supongo que se sentaría. Si se hundió o no, no lo sé, porque me tendría que haber levantado y no me levanté. Me quedé sentado, quieto y callado. ¿Qué otras cosas dignas de mención han ocurrido por allí? A lo mejor ahora no recuerdo, pero... Muchas, veo, muchas. Bien, naturalmente que habréis investigado para saber si en aquella casa, o mejor dicho, en el solar donde está construida la casa, hace años pues hubo algo, alguna tragedia, algún edificio particular o particularmente misterioso, o alguna ermita, algún cementerio. ¿Habéis mirado esto? Bueno, es una investigación de zapatillas, como digo yo, ¿no? Yo te puedo decir que ese chalet pues puede ser que esté valorado ahora en unos 50 millones de pesetas. El chalet que había anterior era nuevo y recuerdo que a mi padre le costó alrededor de unas 300.000 pesetas, con que te haces una idea de los años que han pasado, ¿no? El chalet este nuevo se ha construido, yo lo he visto como lo han construido, yo estaba estudiando arquitectura entonces, o sea que muchas de las cosas sé perfectamente cómo están y no había absolutamente nada. Te voy a repetir algo que quizá te comentaba antes, ¿no? Que creo que es lo que gente que está dentro y no algo que ha estado allí. Es decir, que no es la casa, en tu juicio, sino los individuos que la habitan los que provocan la llegada de determinadas entidades o de determinados fenómenos. Yo no he estudiado nada de eso, pero me pienso yo que sí, que tanto inconsciente como conscientemente, pues sin quererlo, lo provocas. O se valen de ti, simplemente. Bien, amigos, esta es la historia, naturalmente que precisa una investigación, y nosotros le preguntamos a nuestro amigo, cuyo nombre se queda en anónimo de momento, si él estaría dispuesto a que su casa, o en este caso su familia, fuera investigada de una forma correcta y adecuada. Siempre que sea, como tú has dicho, sí. O sea, siempre que sea científico, siempre que sea, vamos, más o menos científico, sí, por supuesto. No olviden ustedes esta voz. Esta voz esperemos que esté muy próximamente con nosotros, en un programa muy, muy especial, en un programa que creo que va a ser particularmente terrorífico. No olviden ustedes esta voz, porque esta voz será una voz que traiga un testimonio que dejará pálidos a muchos.
dicho alguna vez en una noche de esas tenebrosas, con cuentos de brujas y tal, ¿te imaginas si ahora se apareciera una mano? ¿A quién no se lo han dicho? Pero a muy poca gente le pasa en realidad. Pero hay algunos que sí, hay algunos que tienen casos y cosas extrañas en su propia casa. Ese es el caso de Manuel Tejero, ¿no? Tejero, sí. Y nos lo va a contar. Venga, Manuel. Pues bien, hace años, ya hace alrededor de 18 años aproximadamente, vivíamos en una casa baja en Villaverde Alto, una casa de estas antiguas, y mi madre se había criado siempre con unos tíos míos que vivían en el mismo barrio. Tenían una tienda de ultramarinos y mi madre se crió con ellos ayudándoles y tal. Una noche, este tío mío, tío de mi madre, mejor dicho, fue al cine. Estuvieron en el cine de verano y al volver a casa estuvo dando de comer a unos pajaritos que tenía, unos periquitos y tal, y se sintió enfermo. Se metió en la cama y falleció. Esa misma noche falleció de repente. Bien, todo era normal. Murió, se celebró el entierro y tal, y a los pocos días, transcurrida una semana aproximadamente, empezamos a observar un fenómeno realmente extraño y hasta cierto punto espeluznante, puesto que era una mano que se aparecía en un cristal biselado que teníamos, que dividía una puerta de lo que era el salón, digamos, salón cocina donde se hacía la vida, y un pasillo que había detrás. Entonces se veía perfectamente una mano, todo el contorno de ella, incluso el color de la piel, el color de la carne humana, oscilando ligeramente a derecha e izquierda durante una serie de meses, que fueron 3 meses y medio aproximadamente. Lo curioso es que aparecía todas las noches, a la misma hora, entre 11 y 10 de la noche, todas las noches aparecía. Y estábamos observándola, y mientras que se estaba observando, la mano continuaba allí. En el momento que alguna de las personas de las que estábamos en la cocina nos levantábamos y abríamos la puerta, esta mano desaparecía. Se volvía a cerrar la puerta y transcurridos unos minutos volvía a aparecer otra vez. Entonces, claro, lógicamente, en principio se pensó que eso podía ser debido a algún reflejo, alguna cosa normal. Mi padre estuvo investigándolo, abría la puerta 40 veces, la mano desaparecía, se volvía a cerrar, volvía a aparecer de nuevo y así sucesivamente. Ya por fin le dio por tapar todas las ranuras que quedan en la parte inferior y superior de la puerta con papeles de periódico, con trapos, etcétera. La puerta era totalmente opaca, por lo que no podía pasar ningún reflejo de la calle. Y no había otra cosa. Había una habitación, pero estaba a la derecha con su puerta también y totalmente cerrada. Por lo tanto, era imposible que fuese ningún reflejo. Así estuvimos durante 3 meses, como digo, o 3 meses y medio quizás. Y la verdad, nunca hemos encontrado la explicación de qué podía ser debido a este fenómeno. Un buen día desapareció, un buen día ya no apareció la mano y no volvió a aparecer. Efectivamente, al cabo de este tiempo que he dicho, de 3 meses y medio aproximadamente, desapareció esa mano y ya no volvió a aparecer. Y esta mano aparecía tanto si había una persona sola en la habitación como si la habitación estaba llena. Porque por lo visto muchos vecinos y familiares y amigos y tal fueron a verlo, ¿no? Efectivamente, esto mi madre lo comentó, en principio asustada, luego ya lo llegamos a tomar, no sé, como una cosa normal, aunque de normal no tiene nada en absoluto, pero en principio lo comentaba con los vecinos y tal, y la curiosidad de la gente pues les llevaba a casa a ver si era cierto. Y estábamos sentados y decía mi madre, dentro de 10 minutos aproximadamente tiene que aparecer, y efectivamente, entre 11 y 10 de la noche, todas las noches aparecía, así un día tras otro. ¿La hora esa podría tener algo que ver con la hora en que él murió? No lo sé, en realidad no recuerdo la hora en que él murió exactamente, pero pienso que no, puesto que, como digo, estuvieron en un cine de verano, la noche en que falleció, estuvieron en un cine de verano y, lógicamente, cuando el cine terminaba, pues debía ser más tarde, bastante más tarde de las 11, puesto que no recuerdo exactamente, pero supongo que empezaría sobre las 9:30 o las 10 de la noche, cuando era noche cerrada ya. Bueno, pues no deja de ser impresionante la historia de la mano de Manuel Tejero. ¿Algo más? No, nada más. Simplemente que a mí se me ocurrió llamar por ver si alguno de estos señores parapsicólogos que se dedican a investigar estos temas me podía dar alguna explicación, aunque lo dudo mucho, pero yo pienso que forma parte de un fenómeno paranormal, algo que por supuesto no es normal en absoluto, y entonces era eso simplemente. Estuve escuchando un programa y la curiosidad de este caso que me pasó a mí pues me picó, y por eso llamé simplemente para ver si alguien me podía explicar algo, nada más que eso. Claro, supongo que vosotros os romperíais la cabeza durante esos 3 meses pensando a qué se podría deber la aparición. Efectivamente, ¿no? Durante los primeros días estuvimos continuamente, incluso no se dormía, no dormíamos tranquilos, puesto que teníamos en la mente continuamente la mano esa. Y hicimos 40.000 investigaciones por nuestra cuenta, claro, unas investigaciones muy pobres, porque nosotros de estos temas no tenemos ningún conocimiento. Estuvimos tratando de averiguar
a qué podía ser debido, pero nuestra única obsesión era que era debido a algún reflejo, pero ya se tuvieron que descartar totalmente, puesto que no podía deberse a ningún reflejo, porque estaba totalmente cerrado todo por detrás y totalmente a oscuras. Y no se trataba de una sombra, o sea, porque no sé, hasta cierto punto una sombra con forma de mano podía ser más lógico, pero el caso es que se veía el color de la carne humana se veía a través del cristal. ¿La mano se podía identificar como una mano de hombre? Sí, pienso que sí, puesto que la mano era más bien grande y el grueso de los dedos y tal, pues se podría identificar como una mano de hombre más que de mujer. No sé, podría ser debido a una mano de una mujer acostumbrada a trabajar mucho, una mujer de campo, tal, pero no, pienso que efectivamente debía ser la mano de un hombre. Oye, y una cosa que se me está ocurriendo, dices que cuando aparecía oscilaba de derecha a izquierda. Efectivamente, muy lentamente, pero oscilaba. O sea, un movimiento similar al que hacemos para decir adiós. Sí, algo parecido. Además, la mano, la posición era exactamente esa, o sea, con los dedos, las uñas de los dedos hacia arriba. ¿Y daba la sensación esa de que decía adiós? Daba la sensación de que decía adiós, sí, muy tenuemente, puesto que el oscilamiento era muy débil, pero sí, podía ser debido. El caso es que se veía única y exclusivamente la mano, o sea, aparecía prácticamente en el centro del cristal y se veía solamente de la muñeca hacia arriba, o sea, que no se veía prolongación de brazo en absoluto. Y aparecía en el centro, o sea, que no se viera más porque aparecía en el límite de la madera. Aparecía en el centro. La puerta estaba dividida en dos, era una puerta de cristales dividida en dos hojas. Entonces, en el centro de una de las hojas, exactamente de la hoja de la derecha, exactamente. Aparecía siempre en el centro. Entonces, ya digo, nos volvimos locos dándole vueltas a la cosa y no teníamos ni la más ligera idea de a qué podía ser debido. Mi madre estaba realmente asustada. Luego ya poco a poco lo fuimos tomando como una cosa más o menos normal. Incluso se daba el caso de que mis padres se iban, yo me quedaba solo, era un niño entonces, yo me quedaba solo en casa y a mí ya no me daba ningún miedo. En principio sentí una sensación extraña, pero llegué a acostumbrarme a ella y posiblemente la ignorancia de mis pocos años también, pues no pensase yo en que eso podía ser ningún misterio. Lo tomaba más bien como una diversión, incluso se lo contaba a los amigos y tal, y los amigos iban a verlo. Caramba, vaya jueguecitos. Bueno, pues nada, cada día nos convencemos un poquito más de que hay miles y miles de personas con historias raras, con historias que así a primera vista no tienen una explicación normal. Y nos alegramos mucho de que vengáis y nos las contéis. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Nos da pena decirles adiós. La 1:56 y tenemos que ir haciéndolo. Tenemos que ir haciéndolo dando la bienvenida a tantos y tantos que hoy han regresado a su casa. Y dando la enhorabuena a tantos y tantos que hoy comienzan sus vacaciones. Hemos querido poner esta parte triste del monte parlado porque para todo el equipo de Medianoche tener que decir adiós es una auténtica tristeza, cuando nuestro deseo es el de comunicar y el de estar con usted, el de llevarle esa noticia, el de llevarle esa anécdota o esa aventura, el de llevarle también la historia que usted nos quiso contar.
quiere mañana contarnos esa historia o esa aventura o esa noticia, puede hacerlo llamándonos al 232-8000 o escribiéndonos al apartado 222 de Madrid. Allí estaremos todo el equipo de Medianoche: Antonio José Alés, Álvaro Biosca, Almudena Belda, Isabel, Miguel Ángel Mancholi, todo el equipo queriendo estar con usted, trabajando, sí, las 24 horas del día, porque pensamos en todo momento por usted y para usted. Mañana estaremos de nuevo en una nueva edición de Medianoche. Hoy tuvimos una serie de temas. Tuvimos las declaraciones de John Foster, las posibilidades de viajar por esos espacios. Ojalá fuera realidad la posibilidad de viajar y que el derecho internacional nos apoyara para ir a la Luna, y después a Marte, y después a Saturno, y después a Júpiter, y yo qué sé cuántos viajes. También estuvimos en una casa embrujada en las afueras de Madrid. Y por último, le ofrecimos un caso, el caso de la mano en el cristal. Porque como ve, Medianoche quiere cambiar de tema, quiere ir de aquí para allá, quiere ser viajero y sobre todo tiene una gran meta, la de estar con usted para decirle buenas noches en la medianoche. Nada más. Le decimos adiós, no sin antes recordarles que mañana estará con nosotros Manuel Garrido, el hombre que adivina a través de una copa. No os lo pierdan. Hasta mañana. Fue Medianoche, un programa de la SER. Existen ya, ¿no? Y sin embargo las produce. Ahora, en el caso que cita Mario de Mataderos, eran verdaderos fraudes, además se veía hasta el recorte del periódico. No, pero efectivamente, las letras escritas abajo. Sí, eso es tremendo. O sea que había dramático, cuidado. sobre todo para el investigador. No, pero hay un tema que es muy amplio, que es el tema del campo bioenergético, del campo estudiado de la forma, del campo biomagnético, en fin, se le ha dado muchos nombres, sobre todo los soviéticos. El bloque soviético socialista actualmente está investigando sobre la bioenergía. Ellos lo llaman psicotrónica. Todo esto la parapsicología lo llama psicotrónica. Es un campo enorme, el campo de que el ser humano quizá esté recubierto de una bioenergía que quizá pueda proyectar y entonces se pueda impresionar, por ejemplo, una placa fotográfica, o pueda mover a distancia un objeto, o pueda pues realizar efectos tan turbulentos como en un poltergeist, que se mueve de todo, ¿no? que en la casa no se puede parar. Esto es un campo ya más complicado, y en el que quizá la ciencia, sobre todo la física, tiene que investigarlo cuidadosamente, aunque todavía no lo ha hecho. Se han empleado medios físicos, y siempre se emplean medios físicos, pero nunca, digamos, el bloque de lo que es la ciencia física, o por lo menos los representantes más destacados de la ciencia física se han preocupado en ello. Y debían de hacerlo porque evidencias hay. El problema es saber qué significa esa evidencia. Casos como el de test serios, o muchos más de poltergeist que parecen evidentes, ¿no? Vas a una casa y todo se mueve, o acontecen sucesos que no tienen una explicación muy racional y que no tienen un motus definido de por qué esto va a ser fraude, o por qué esto la gente lo va a hacer y va a mentir en este aspecto. No, esto se mueve, en fin, hay que explicarlo, ¿no? Entonces, ese es un campo. Quizá el hombre pueda tener... yo lo ignoro en el sentido de que hay evidencias, hay mucha literatura al respecto, hay muchas experimentaciones de laboratorio, pero no hay evidencias conclusivas. Por eso mejor es
por ahora encogerse de hombres, aunque aceptar la posibilidad de que el hombre detente unas cualidades que vayan más lejos de sí, que puedan, si extendemos el brazo, tocar algo que esté más allá del extremo del dedo índice. Bueno, eso hay que pensarlo, hay evidencias. Quizá cuando la ciencia investigue sobre ello dé otras explicaciones que no nos satisfagan, o que por lo menos nuestras expectativas las defrauden, pero es un gran campo. Vayamos a Rosa, la 1:54 de la madrugada, escasamente 4 minutos, muy poco tiempo, para que nos diga Rosa pues lo último que quiera respecto a los mediums, para conocerlos algo mejor. Bueno, yo lo que querría apuntar para retocar la cuestión, hablando de los mediums de efectos físicos, es que realmente mediums como los del siglo pasado y principios de este siglo, que producían grandes materializaciones bien completas o bien incompletas, hoy no se encuentran. No se sabe si son los medios de control o que realmente todo fue un fraude, porque de hecho todos los grandes medios cometieron fraudes y se les cogió en este flagrante delito, ¿no? Entonces, en este aspecto la parapsicología son dos bloques encontrados, tanto los efectos psíquicos como los efectos físicos. Hoy se piensa más en efectos psíquicos y la parapsicología se calla ante los fenómenos físicos. ¿Tú querrías apuntar algo, Mario? Bueno, la mediunidad es la fuente primordial. Ha sido de principio y lo debe seguir siendo, porque yo siempre he pensado y lo he dicho, incluso lo he escrito, lo he defendido, de que la parapsicología se está haciendo demasiado seria, demasiado experimental. Se coge a un individuo que dice que tiene facultades paranormales, que mueve lo que sea, o que es capaz de contactar telepáticamente con quien sea, o que es capaz de clarividentemente ver lo que sea. Entonces le coge y se va a un laboratorio. Y a este individuo, pues claro, pues en el laboratorio se siente desvalido, se siente dentro de un ambiente frío, y entonces empiezan a aplicarle pruebas. Se le pasa una serie de test, se le implantan unos electrodos en el cráneo para ver sus ondas cerebrales, se le implantan otros electrodos en los brazos para ver su plebismografía o su electromiografía, lo que fuera. Y claro, esta persona pues no es que pierda totalmente sus cualidades, pero se siente como el conejo de Indias, como decíamos. Entonces el fenómeno ya pierde mucho de lo que tenía espontáneamente, porque claro, el medium que cree en lo que hace es una persona que se pone, pues en fin, en una mesa de velador con las personas sus amigos, las personas que creen en ello, y entonces se producen fenómenos. Pero si se lo lleva a un laboratorio y se les dice que hagan lo mismo, evidentemente lo mismo no va a salir. Conclusión, que quizá fuera conveniente, por supuesto, no abandonar lo experimental. La ciencia tiene que ir por el camino experimental. Evidentemente hay que tener un poco de paciencia y ir poco a poco, pero también dar un poco crédito al fenómeno, dejar que se manifieste espontáneamente, no perseguirlo, sino dejar que se produzca, y cuando se produce a través de una mirilla pequeñita, sin que se aperciba de que uno está allí, pues verlo, tomar los controles, las verificaciones oportunas con los aparatos que se quiera, pero sin molestar a la persona que lo está haciendo. Si a la persona que lo está haciendo se le dice, no, usted lo va a hacer, pero espere, le voy a poner un par de electrodos, espere, que le voy a aplicar una serie de test, espere usted, todavía no lo produzca. Antes de producir el fenómeno, usted tiene que rellenar un cuestionario. Entonces la persona dotada o dice que el fenómeno no le incumbe tanto, o espera llegar a su casa si es que quiere producir el fenómeno, y en la tranquilidad, con estas curas, tranquilo, produce el fenómeno, cuando el investigador ya no está. Entonces hay que volver a lo que los investigadores del principio del siglo hacían, que es perseguir el fenómeno espontáneo, ver cómo se produce, no molestar a la persona que lo produce, y en el caldo de cultivo en que se está produciendo, quizá empezar a experimentar de una forma paulatina. No se puede llevar al laboratorio lo que no se conoce. Y de hecho, en fin, la parapsicología científica lleva, pues de 1930 y pico, las investigaciones de Rain, ya son 40 años, más de 40 años.
y realmente no ha conseguido la contrastación de ninguna ley, no ha conseguido especialmente mucho. Yo sí insisto, partidario de volver a las fuentes, de dejar que el fenómeno se produzca, de dejar en paz al dotado, vaya. Siempre hemos defendido al dotado y siempre hemos dicho que se le practicaba algo así como un tercer grado. Gracias Rosa Insua, gracias Mario Capel por vuestra colaboración esta noche. Digamos para ustedes que mañana el programa comienza a la 1:15 de la madrugada. Tenemos temas como un completo reportaje de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, que como saben ocurre en la víspera del día de este santo, el 26 de julio. Hemos seguido de todo lo posible el fenómeno. Tendremos también un trance con una supuesta medium, Araceli Reyes, y otros temas en esa edición especial de medianoche del sábado. Ahora nos vamos ya, les deseamos un feliz fin de semana, y el fenómeno parapsicológico más importante, o al menos el fenómeno más importante que tienen ustedes a lo largo de este fin de semana, es sin duda ninguna esos seres humanos que rodean. Hable usted con ellos, dialogue con ellos, ¿vale? Gracias. Hasta el lunes. Medianoche, un programa de la SER.